Hola, buenos días, buenas tardes ya. En realidad, espero que cada uno de ustedes se encuentren bien. Hoy vamos a iniciar el curso de las 100 horas con la primera lección que es acerca de la Biblia y sus libros. En esta lección vamos a ver, bueno, cómo está compuesta la Biblia, algunas cosas curiosas de la Biblia, entre otras cosas, historia, y vamos a hacer un resumen por medio de una presentación que espero que puedan comprender y recuerden que en cualquier duda estoy para servirles a cada uno de ustedes en este proceso. Para eso, bueno, voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver la presentación que ya yo tengo preparada por acá. Em, ok, acá la tengo y vamos a ampliarla. Para iniciar, bueno, estamos en el estudio número uno, ¿verdad? Como decíamos, de la Biblia y sus libros. Vamos a hacer un estudio introductorio a lo que es la palabra del Señor para el curso bíblico elemental de las 100 horas. ¿Qué significa Biblia? Cuando usted toma la Biblia en sus manos, usted dice, bueno, ¿y qué significa este libro? La palabra Biblia proviene del griego biblios, que significa libros o conjunto de libros, porque son un montón de libros que se unificaron entre sí. La Biblia claramente es una colección de libros que fueron inspirados por Dios, brindados a algunos autores, ¿verdad? Específicos, que ahorita vamos a comentar como una inspiración pues divina, ¿verdad? No de hombre. La Biblia como palabra, ¿verdad? En sí o como libro o como fuente de Dios es llamada con varios nombres. Por ejemplo, en Efesios 6:17 dice que la Biblia es la espada del Espíritu, la cual es también la palabra de Dios. En Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios en sí misma, su nombre, es viva y es eficaz. Entonces se reconoce con varios nombres como la espada del Espíritu, la palabra de Dios entre otros más, usted la va a escuchar algunos predicadores. La Biblia como palabra escrita en un documento, por decirlo así, se certifica o se verifica cuando hay citas como Juan 5:39 que dice escudriñar las escrituras y al yo tener que escudriñarla significa que está dentro de un libro, dentro de una literatura la cual previamente antes fue escrita. La Biblia claramente da testimonio de la vida de Cristo antes de que Él naciera, después y hasta su venida, ¿verdad? Que es la que estamos esperando. Como decíamos, es la revelación divina, es una palabra que Dios dio a unos autores como revelación, no fue inspirada por el ser humano, como les decía hace un momento. También bueno, Josué 1:8 dice que nosotros debemos de meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Y en el Antiguo Testamento, por ejemplo, se mencionaba la importancia de transcribirla por generaciones. En Nehemías 8:8 se habla de que ellos constantemente leían el libro de la ley, o sea, el que había sido dado a Moisés por medio de los mandamientos y demás, la cual era su ley o la ley por la cual ellos se dirigían. Por otro lado, bueno, ¿cómo está dividida la Biblia? La Biblia a gran escala, en total tiene 66 libros. La Biblia evangélica, porque la católica tiene más libros de la cuenta. Entonces, el Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento tiene 27 libros para una suma total de los 66. Los autores, ¿verdad? O los que escribieron la palabra de Dios actualmente, o se puede decir que aproximadamente fueron 37 autores. ¿Cuánto duró la Biblia en ser escrita en aquel tiempo? Bueno, 1700 años o 17 siglos. 1600 años antes de que naciera Cristo, en todos esos años ya se venía escribiendo y 100 años después, una vez que Cristo nace, hasta el año 100, ahí se cerró el compendio de todo lo que tiene que ver con la escritura bíblica. Ahora, eh, más adelante vamos a ver que iniciando la Biblia vamos a tener el Pentateuco, que son 5 libros, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ¿verdad? Que se les llaman Pentateuco porque son 5, que es la ley que le fue dada a Moisés para que enseñara a su pueblo. Por otra parte, están los libros históricos, que claramente su
palabra histórico lo dice porque narran la historia del pueblo de Israel en distintos procesos. Desde que ellos salen de Egipto, pasan por el desierto, entran a la tierra prometida, entre otras historias, o los reinados. Entonces, por eso es que se llama libros históricos, porque narran pura historia bíblica. Esos libros son 12. Está Josué, Jueces, Ruth. Josué, el sucesor de Moisés. Jueces, ¿verdad? Habla de los jueces que tuvo Israel. Ruth, ¿verdad? Que era una mujer valiente. El profeta Samuel, que tiene dos libros, primera y segunda de Samuel. El libro de los reyes claramente habla porque es un periodo donde reinaron los reyes. En ese momento, el rey Saúl, el rey David, el rey Salomón, y así con la sucesión de reyes. Primera y segunda de Crónicas, bueno, fueron acontecimientos que pasaron después de los reyes, entre otras cosas. También está Esdras, que es un estudioso de la palabra de Dios, Nehemías, que es un profeta, y pues la reina Esther. Cada uno de ellos es un libro dentro de la palabra de Dios. También está el compendio de lo que son los libros poéticos o devocionales, los cuales son cinco. Claramente son de poesía o devocional por su lenguaje tan literario, poético, de rima, entre otras cosas. Por eso su texto cambia o varía un poco porque habla con mucha metáfora, hipérbole, entre otras cosas a nivel de literatura. Entre esos libros está Job, ¿verdad? Que sabemos que lo perdió todo, perdió sus hijos, su casa, sus pertenencias, pero le fue devuelto todo. El libro de Salmos, que es el libro más grande de la palabra. Los proverbios, ¿verdad? Muchas veces escuchamos proverbios en la calle y eso nos habla con un lenguaje un poco tipo metáfora por ahí. El libro de Eclesiastés y Cantares. Cantares se dice que es un libro muy poético, entonces ahí lo van a ir ustedes viendo conforme vamos a ir haciendo los estudios. También están los profetas mayores, los cuales son cinco libros. Todos claramente son profetas. El profeta Isaías, Jeremías, que le llaman el profeta llorón, Lamentaciones por la lamentación que pasó el pueblo en aquel momento, el profeta Ezequiel y el profeta Daniel. El profeta Daniel claramente fue alguien que le fue dada mucha visión del futuro. Eh, Estos profetas se distinguen de los que siguen, de estos profetas menores, que es otro compendio de 12 libros, se distinguen los profetas mayores de los menores porque Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel no significa que fueran mayores profetas a nivel de rango o a nivel de autoridad, sino que se narra más de ellos, por eso se les dice profetas mayores, porque la Biblia cuenta una historia mucho más amplia de estos personajes que de los profetas menores. Los profetas menores son libros donde se narra menos acerca de ellos. Dentro de estos profetas menores, como les decía, hay 12. Son el profeta Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Son 12 en total. Ahora, claramente, el último, bueno, el primer libro de la Biblia, Génesis, el último, Malaquías. Entre el libro de Malaquías y el Nuevo Testamento hay un silencio sumamente profundo. Y quien rompe ese silencio de muchísimos años, ¿verdad? Es el profeta Juan el Bautista en el Nuevo Testamento, que es al cual vamos a entrar acá. Entrando el Nuevo Testamento, se relatan los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿verdad? Claramente los cuatro evangelios son evangelios biográficos y se llaman evangelios porque son buenas nuevas que anuncian de Cristo, que anuncian buenas nuevas de salvación para los demás y que narran biográficamente claramente la vida de Cristo, sea desde
a algunas personas, autores que estuvieron cerca de él o algunos que ven la narración desde un entorno más externo. Entonces, están los cuatro evangelios. El libro de los Hechos de los Apóstoles es un libro de historia porque narra cómo la iglesia fue expandida a través del tiempo por medio de los apóstoles y demás. Luego del libro de los Hechos, perdón, hay 13 epístolas. Las epístolas son cartas. Claramente no solo hay 13, hay más, pero las 13 que siguen son escritas por Pablo. Por eso se le llaman epístolas paulinas, las cuales son 13, las cuales son Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Hay que aclarar acá que cuando el autor escribe, Pablo, estas cartas, algunas cartas van a ir dirigidas a ciertas iglesias en específicas o iglesias de forma general, redactándose en forma de carta en diferentes lugares, sea cárceles o donde él estaba en ese momento. Y algunas son dirigidas a personas de forma singular. Por ejemplo, ahí tenemos a Tito y a Filemón, que son dos personas que acompañaron a Pablo en algún momento de su vida donde él los conoció y donde él los instruyó y lo acompañaron en sus viajes o lo acompañaban a él y él los dejó allí para trabajar en algún momento en donde ellos estaban. Pero hay cartas que son escritas a diferentes iglesias. Entonces, por eso es que escuchamos que a veces los predicadores dicen, bueno, les invitamos a buscar el libro de Romanos. En esta epístola o en esta carta, Pablo lo que nos quiere hablar es lo siguiente. O Pablo lo que da a entender con esta carta es lo siguiente, y es porque está hablando o dándole alusión al autor, el cual está pues compartiendo en ese momento la palabra. Como les decía, siguen las epístolas generales, son 8 cartas, pero estas epístolas generales no fueron escritas por Pablo, sino por otros autores. Entonces, está Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan y el libro de Judas. Entonces, por ejemplo, la carta de los Hebreos va dirigida a qué pueblo en especial, a los judíos. Entonces, la literatura que está allí, probablemente usted se vaya a encontrar con un contexto de ley judía. Entonces, tiene que ir hacia ese contexto para poder entenderlo mejor. Y nos referimos a una carta como Primera de Juan. Esa va dirigida a ciertos cristianos en especial y Tercera de Juan también. Y por último, vemos el último libro de la palabra, que es un libro profético llamado Apocalipsis o Revelaciones, pues porque muestra lo que vendrá en el futuro. Para seguir avanzando, hay datos interesantes que muestra la Biblia. Entonces, ¿como cuáles? Posee 1189 capítulos y 31.173 versículos. La Biblia original en sí no estaba dividida ni en capítulos ni en versículos. Entonces, ¿cómo pasó eso? A través del tiempo y como hubieron muchas traducciones y para una mejor interpretación del público, se dividió en capítulos y en versículos de forma ordenada. Los versículos más cortos de la Biblia, bueno, ahí los muestran. Ahí se muestra cuál es el versículo más largo, el versículo más céntrico, por decirlo así. Muestra que hay versículos que son literalmente iguales. Muestra que hay salmos que terminan de forma igual o de forma literal igual. Muestra cuál es el capítulo más largo, el más corto, y que la palabra de Jehová en sí se menciona 7.736 veces y que hay algunos capítulos que también son prácticamente iguales. Por otra parte, la importancia de la Biblia
radica en muchas cosas. Por ejemplo, se dice que la palabra suple las necesidades de la vida humana porque tiene muchas promesas intrínsecas en ella. También se menciona que tiene una unidad maravillosa. ¿En qué sentido? La Biblia fue escrita en muchos años diferentes y con muchos autores diferentes durante 17 siglos o 1700 años. Y ningún autor, a pesar de su cultura o de su idioma, se contradijo en sí mismo en lo que hablaba uno o en lo que hablaba el otro. Todo fue y se llegó a compendiar de manera tan exacta que no hubo una contradicción, sino que más bien hubo una unidad literaria muy profunda, lo que era extraño porque los autores no se conocían en algunos momentos. También es superior a cualquier libro en el caso que, ¿verdad? Que es un libro que no ha muerto en el transcurso de los tiempos, entonces no ha podido ser destruido. A pesar de que en un inicio hubieron muy pocas copias del libro, no pudo ser destruida a través del tiempo y ha pasado de generación en generación hasta hoy. Ahora, se dice que cuando la Biblia fue traducida y fue revisada, porque no estaba claramente en su origen en español o en inglés, sino que ahorita vamos a ver en qué idiomas estaba. Se dice que cuando sale al público, un diario, ¿verdad? Editó el Nuevo Testamento, por ejemplo, y se cuenta la historia que antes de 48 horas que el libro de la Biblia hubiera sido publicado, ya habían 2,5 millones de copias que se habían vendido en todo el mundo. Entonces, para hacer en aquellos tiempos era algo, ¿verdad? Era una noticia muy de influencia. La Biblia, como decía, es de influencia, porque se dice que quien la lee, su influencia es tan expandible a través de las personas, de los países, ¿verdad? Y que los países que tienen la Biblia como una base en su estado son los países más prósperos. También la Biblia revela el camino de salvación a muchos porque pues toca temas tocantes a Dios, a Cristo, al pecado, al hombre, a la salvación, a la justicia de Dios. Eh, Ahora también nos indica que los hombres en sí mismos no hubieran sido capaces de producir la Biblia, ¿verdad? Porque ellos se hacían una pregunta acerca de la naturaleza y ni le encontraban tampoco sentido. Entonces ellos decían, jamás un hombre pudo llegar a escribir algo como esto, igual en la naturaleza. También los que creen generalmente en justicia o las personas que son moralmente más radicales es porque aprecian más la Biblia a nivel mundial. Eso es una escala de medición que se ha podido realizar. En conclusiones, la Biblia claramente es la palabra de Dios, es aquella que nos guía, nos enseña, nos muestra el plan de salvación. Nosotros claramente debemos leerla, vivirla, ¿verdad? Hacerla, ponerla por obra. También hay una información suplementaria por acá o anexa. Los libros de la ley, los cuales eran 5, que son los del Pentateuco que mencionábamos ahora, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios, todos esos libros fueron los primeros en ser reconocidos como sagrados a nivel mundial. La traducción del Antiguo Testamento tuvo que ser traducida en varios idiomas, ¿verdad? Del hebreo, que era el lenguaje original del pueblo de Dios. También, por otro lado, ¿verdad? En el año 325, en ese año, apenas habían 167 copias de la Biblia en todo el mundo. Y el Nuevo Testamento fue publicado en el año 1514, ¿verdad? El primer Nuevo Testamento. Ahora, conociendo historia, la Biblia inglesa se menciona a un hombre llamado Wycliffe, ¿verdad? Un hombre que estaba en Inglaterra, que fue quien tradujo el Nuevo Testamento de su original griego. Entonces, para hacer una aclaración, la Biblia originalmente estaba escrita en 3 idiomas.
el hebreo, el arameo y el griego. ¿Por qué en esos tres idiomas? El hebreo era el idioma original de los israelitas. El griego era por la época romana en la que Jesús vivía y, perdón, y por el Imperio Romano. Y el arameo era el lenguaje de los judíos de aquel tiempo, de Cristo me refiero. Luego entra un hombre llamado William Tyndale, un inglés, claramente él es el que traduce la Biblia, ¿verdad? En griego y en hebreo. Y se dice, ¿verdad? Que las impresiones, perdón, los que imprimieron en Inglaterra manuscritos de la Biblia fueron perseguidos tanto por la Iglesia Católica porque tenían escrituras en su poder y ellos fueron asesinados a causa de esta acción. Por otra parte, hay otra Biblia que se llama la Biblia Mills Coverdale a nivel historia, que fue la Biblia que se hizo la primera traducción completa. Luego se generó la Gran Biblia a nivel histórico. No sé si han escuchado versiones de la Biblia XY, pero eso es a nivel historia las primeras que existieron. Luego estaba la Biblia genovesa, que es una revisión de la Gran Biblia que está en el encabezado de arriba. Por otra parte, la versión autorizada de la Biblia de 1611, autorizada por James I, que era un rey de Inglaterra, o sea, de las personas anglicanas y puritanos, que son, como decir, josefinos en Costa Rica o puntarenenses en Costa Rica, o sea, eran nativos de aquel pueblo. Y por último, dice que este hombre, James I, hizo grupos de seis, donde habían muchos hombres y se reunían en grupos de seis y luego comparaban las traducciones y comparaban los escritos para poder hacer una versión más compleja en traducciones. En lo que son versiones, estábamos viendo anteriormente las versiones inglesas de la Biblia. O sea, primero se tradujo de sus originales hebreo, arameo y griego al inglés. Hasta que hubieron todas esas traducciones y aclaraciones en inglés, se dieron las versiones españolas de la Biblia. Entonces, en España, la primera traducción, ¿verdad? Del Vulgata o latín, o sea, de la versión griega al castellano o español, se dio en España. Esa primera Biblia la usaron los mahometanos o los musulmanes, ¿verdad? Claramente hay que hacer una pequeña aclaración ahí porque los mahometanos o musulmanes no creen en la segunda venida de Cristo. Ellos no creen que Cristo haya venido todavía, sino que ven a Jesús como un profeta más sin embargo ellos usaron esa traducción porque ellos solo usan actualmente el Pentateuco. Luego Juan Valdés y Carlos IV, ¿verdad? Como consecuencia de haber trabajado también en traducciones en español, fue puesto en la cárcel en aquel tiempo y dicen que este hombre logró fugarse de la cárcel. Por otra parte, hay otra Biblia que se llama la Gran Versión del Duque, que es una versión de la traducción de la versión de Encinas, que fue otra Biblia, eh, donde de ahí se desencadena la que actualmente conocemos y es muy reconocida como la versión de Reina. ¿Quién la escribió? Un hombre llamado Casiodoro de Reina, ¿verdad? Por medio de Cipriano Valera, en la que, ¿verdad? Ellos hacen cambios y demás en España y en América Latina. Entonces, este autor de la versión Reina Valera nace en Sevilla, España, en el año 1520. Tuvo que huir de su país y le tomó casi 12 años hacer la traducción en su totalidad de estas versiones de la Biblia. Por otra parte, hay otra versión que se llama versión Cío de San Miguel del padre Felipe Cío, que son como las más reconocidas a nivel mundial en español de lo que tiene que ver con versiones de la palabra. Versiones castellanas de la Biblia, o sea, también en español, versiones de Torres de Amat y versión Modera. La Biblia ha luchado por existir durante muchos años
Incluso el profeta Jeremías, ¿verdad? Él se vio obligado a que en aquel tiempo del Antiguo Testamento tener que volver a escribir dos veces, ¿verdad? Las profecías que Dios le había dado, porque las primeras las destruyó un rey porque había demasiada persecución. En el año 300 solo había dos copias de la Biblia. Era pena de muerte que usted y yo tuviéramos una Biblia en la casa. Hubo tiempos en que solo hubo una Biblia en países enteros y pagaban incluso grandes sumas de dinero solo por ir y ver un texto chiquitico de la Biblia, ¿verdad? Para leerlo por unos momentos y la Biblia quedaba encadenada en ese lugar. Nadie la podía sacar de ahí. Em, el problema de hoy no consiste en que la gente tenga Biblia, sino en lograr, ¿verdad?, que la gente crea en ella y la haga como parte de su vida. Por eso nosotros tenemos una gran tarea. Bueno, acá finaliza la presentación de lo que es la Biblia y sus libros, eso es todo. Yo les voy a estar enviando lo que es la tarea por un texto y les voy a decir qué preguntas tienen que llenar, que necesito que me respondan por el grupo de WhatsApp. Ahí les voy a hacer llegar su tarea. Espero que hayan comprendido eso. Si tienen alguna duda me pueden escribir. Estoy para servirles y ojalá que haya sido de provecho esta clase para ustedes.